Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía, pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. La fe es el corazón de la vida. A mí me maravilla contemplar cómo los hombres, para poderse mover en este mundo hoy en día, no pueden vivir sin un carro, sin un vehículo, sin un coche. Y cada uno se consigue, a raíz de sus propias posibilidades, el que cree el mejor. Bueno, no voy a decir nombres para no hacer propaganda de ningún vehículo, pero sin embargo, una cosa sí es verdad. Vas contemplando cómo cada uno se compra su vehículo y al paso de los días, de los meses, de los años, cada uno va con su vehículo envejeciendo, pero sin embargo, el vehículo unos necesitan cambiarlo antes porque pues la marca no fue muy buena o pues el uso no fue tan bueno y van recambiando. Sin embargo, el vehículo que difícilmente cambian, por no decir que nunca lo cambian, es la propia vida. Pasan los vehículos que usas y tú sigues siendo el mismo que los usas, porque hay una maravilla. Esa maravilla es tu corazón. Pensar que desde que naciste empieza a palpitar por primera vez ese corazón hasta el día en que entregarás tu vida al Señor. ¡Qué maravilla! Tu corazón es la máquina de tu vida. Sí, la que te mantiene en vida. Y sin embargo, puedo decirte también que la máquina de esa que podemos llamar la verdadera vida, la de tu alma, es tu fe. Sí, Jesús nos lo viene a decir en este Evangelio. Nos viene a dar la lección que qué importante es tener fe. Pero antes, observemos a Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? Se encuentra en Jerusalén y se da una vueltecita por el templo. Y mira lo que ahí está sucediendo. Y dice el Evangelio que como ya era tarde, se marchó a Betania. Entre Betania y Jerusalén distaban unos 3 kilómetros. Y hagamos una mención de que Betania era un sitio preferido para Jesús porque ahí se encontraban aquellos amigos, Lázaro, Marta y María. Eran sus grandes amigos.
Pero podíamos decir que a Betania se fue a descansar porque ya era tarde. Se podría decir. Pero también se puede decir que, puesto que ya era tarde, viendo lo que había visto en el templo, también no era prudente en ese momento actuar. Jesús miró las cosas y se fijó cómo estaban aquellos traficantes vendiendo y cambiando y comprando en el templo. Por tanto, la primera lección de Jesús es una lección de prudencia. ¿Por qué? Pues porque tiene fe. Fe en que aquellos a quienes Él va a llamar la atención son tan hijos de su Padre como Él y merecen ser tratados de la mejor manera, no ahí al aventón, encendiendo fuego. Así era Jesús. Era un hombre como tú y yo, pero con una excelente personalidad, puesto que también era Dios, con una excelente prudencia, puesto que estaba lleno de amor para salvar a cualquiera, pero especialmente a aquel descarriado. ¡Qué maravilla! Así es de que Betania es lugar de descanso, pero también Betania es lugar para pensar. ¿Tú ya te encuentras en tu Betania? Cuando quieres decidir las cosas, ¿te retiras para no decidir de una manera alocada, imprudente? Si vas a mirar las cosas desde Dios, entonces retírate a tu Betania. A mí me encantan los silencios de los esposos o los silencios de las esposas, cuando el silencio es una obra de la prudencia. Mejor es callar que no herir con una explosión de las palabras. Porque hay veces que las palabras pueden no ser explosivas, pero llevar una bomba de tiempo. Por eso es importante pensar antes de actuar. Porque tengo fe. Porque no quiero echar mi pasión, mi descarga pasional. Jesús, ese es el modelo que tenemos ahí. Y nos enseña que lo hace por fe, porque cree. Y cree que hay que tratar a los hombres con prudencia. Pero cuando ya Jesús se acerca al día siguiente, después de haber pensado mejor las cosas, y esperó, y al volver a entrar a Jerusalén y entrar en el templo, entonces nos dice que actuó. Y actuó no como loco, no como fanático. Actuó con la palabra de Dios. Seguramente había meditado lo que su padre en mente siempre tuvo. Y en mente no solo siempre tuvo, sino nos transmitió lo que era su mente, dejándonos escrito en su propia palabra, que nadie convierta la casa de oración en otra cosa diferente. Escrito está, dice Jesús cuando se presenta ahí ante los traficantes, que la casa de Dios es casa de oración y que lo es para todos los pueblos. Si tienes fe, la casa de Dios entonces es para orar. Si tienes fe. Muchísimas veces yo observo que las personas tienen fe. Sí, porque vienen a la casa de Dios y traen sus veladoras y se las ponen, pues, a la Virgencita de San Juan, a el Niño de Atocha, a San Juditas, por supuesto. Sí, cuenta la historia que estaban dos allí ante la Virgencita y una de esas señoras, pues ancianitas, estaba diciéndole ahí a la Virgencita: ayúdame, Virgencita, que no tengo para pagar el gas y me van a echar de la casa. Y allá al lado estaba otro, que no estaba hablando en voz fuerte, pero estaba diciéndole ahí en su corazón a la Virgen: que me saque la lotería, que me saque la lotería, que me saque la lotería. Y entonces aquel señor que estaba pidiéndole a la Virgencita, pues precisamente sacarse la lotería, lo que hace él es sacarse de su propio bolsillo $20 y dice: mira, aquí está, tenga, vaya, para que pague el gas y no me distraiga aquí la Virgencita. Traficantes, quizá uno y otro, solo queriendo usar a la Virgen para nuestros propios gustos, cosas materiales, o es que nos falta fe. La casa de oración es la iglesia, y la iglesia es para orar, si tienes fe. Por eso Jesús meditó precisamente en las palabras de su Padre, para con ellas reclamar a ellos, a los traficantes, y también nos reclama hoy a ti y a mí. Si tú tienes verdaderamente fe, la casa de Dios no la vas a convertir en un elemento para traficar, ni siquiera para querer comprar a Dios.
ni siquiera para convertirla en un mercado diciéndole que le trae la veladora para que te conceda a ti lo que tú le estás pidiendo. Si tienes fe, vas a orar en la casa de Dios. Pero además, el Señor después nos da otra lección. Cuando están sorprendidos de que aquella higuera, a la cual Jesús maldijo, porque no tenía fruto, y Jesús tenía hambre y quería comer, pues aquella higuera se dieron cuenta que ya estaba seca, y le dijeron: Señor, la higuera que tú maldijiste ya se secó. Y Jesús simplemente dice: tengan fe en Dios. Para decirnos Jesús la otra cara de la moneda. Si tú tienes fe, la oración es para alcanzar lo que pides. Si en la casa de Dios tú estás y tienes fe, entonces usarás la casa de Dios para orar, y respetarás la casa de Dios como lugar de oración, y no la convertirás en un sitio de tráfico, de compra y venta de cosas. Pero también, si tú estás orando y tienes fe, entonces precisamente orarás, y tu fe hará posible que la oración, sí, que es una súplica de tus necesidades, luego las necesidades se conviertan en realidad porque tú tienes fe. Qué importante entonces es la fe, no solo para convertir la casa de Dios en oración, sino para convertir la oración en una verdadera súplica que consiga lo que pide. Por eso Jesús dice que el que tiene fe, simplemente que el monte, si le decimos que se cambie y que se arroje al mar, se arrojará. Pero también, si tenemos fe, entonces nuestro corazón creerá que va a suceder aquello que decimos. Y también cualquier cosa que vamos a pedir en la oración, creeremos que ya la hemos recibido, porque la estamos haciendo con fe. Jesús también viene a decirnos que si tú tienes fe y llegas a la oración con fe, entonces también vas a perdonar a todos aquellos a quienes has ofendido, sí, pero todos aquellos que representan a Dios, porque Dios está en cada uno. Y si te presentas a orar, entonces no puedes decir, si tienes fe, que no perdonas. Porque ¿cómo decir que no perdonas si en cada uno está Dios? Y tú a Dios es a quien le estás pidiendo. ¿Verdad que sería como una locura, como una contradicción? Quererle pedir a Dios algo y no perdonar a Dios que está en nuestros hermanos. Si tienes fe, perdonarás. Qué hermosa lección de Dios. Si tienes fe, todo lo consigues. ¿Y sabes por qué? Porque la fe es el alma de nuestro corazón. La fe es el alma de nuestra vida. La fe es la vida de nuestra alma. Pidámosle a Dios que nos permita vivir esa fe y que nos la permita vivir con sencillez, para que la casa de Dios la convirtamos en una casa de oración, para que la oración la convirtamos ¿en qué? En una súplica que de verdad creemos que la vamos a conseguir. Y también para que cuando nos relacionamos con nuestros hermanos, puesto que tenemos fe, los perdonamos, para que luego cuando vamos a la oración, simplemente con toda sencillez, nos abrimos de par en par a Dios. La fe es el corazón de nuestra alma, como el corazón es el alma de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que nos bendiga a todos. Pidámosle esta gracia al Señor. Amén.